Ahora, con estas características, Mendel construyó sus leyes, que son tres que ya les había mencionado. La primera nos dice o nos habla sobre la uniformidad de los híbridos, es decir, existe la cruza de dos líneas puras, es decir, heterocigotos dominantes con heterocigotos recesivos, y da como resultado la generación de individuos heterocigotos. Ya ahí lo podemos observar. Para que nos sea más fácil el manejo de este estudio, con estas estructuras sencillas de Mendel, vamos a hablar o se entabló un procedimiento que se llama cuadro de Punnett. En el cuadro de Punnett vamos a poner al padre y a la madre. No importa si uno corresponde a la parte superior y el otro corresponde a la lateral, al eje de las X o al eje de las Y. No importa dónde se encuentren. El punto es que se den o los pongamos en alguna de las dos, en alguna columna o en alguna línea. Y ahí vamos a poner nuestros alelos dominantes y nuestros alelos recesivos. Al final vamos a obtener el resultado que estamos observando y tenemos una descendencia heterocigota. El segundo principio o la segunda ley de Mendel, que es el principio de segregación, es decir, cada alelo solo tiene un gen, permitiendo que los alelos masculinos y femeninos se puedan combinar. De hecho, desde el inicio y en el cuadro de Punnett podemos observar eso. Cada alelo es independiente en el gen y se coloca en cualquier, bueno, no en cualquier sitio, sino se coloca en el cuadro que le corresponde. Ahora, si lo vemos de una forma más sencilla, tenemos nuestros alelos heterocigotos y otros alelos heterocigotos. Para que vean cómo se manejan estos cuadros, pasamos el alelo heterocigoto dominante en el primer cuadro y en el segundo cuadro. El segundo alelo, el segundo alelo recesivo lo ponemos en el primer cuadro y en el segundo cuadro. De igual forma, lo vamos a hacer con el alelo dominante del segundo heterocigoto. Tenemos el dominante y el dominante. Y en el segundo tenemos el recesivo más el recesivo. ¿Cuál va a ser nuestro resultado? Que vamos a tener un tipo rugoso y un tipo liso. El tipo rugoso corresponde al homocigoto dominante y a los dos heterocigotos. Es decir, 3 de 4 descendientes o la probabilidad de en un porcentaje, 3 partes de 4 van a ser rugosos y lisos van a ser los homocigotos recesivos, es decir, uno de cada 4 va a ser liso, así como nos lo muestra el cuadro. Y no se pierdan, no estamos hablando de una probabilidad de 4, estamos hablando de la probabilidad de cada uno de los organismos. Lo que ustedes están viendo es la probabilidad de un descendiente, no de 4. Por eso es que si ustedes ven a 4 descendientes y los 4 son rugosos, pues van a decir, las leyes de Mendel no funcionan. Sí, sí funcionan, porque estamos hablando de un descendiente. Y ese descendiente tiene esas 4 probabilidades. Tiene 3 probabilidades de ser rugoso y solo una de ser liso. De esas 3 oportunidades de ser rugoso, tiene 2 de ser heterocigoto y una de ser homocigoto. ¿Con cuál le va a corresponder? No lo sabemos. Y esa es parte del azar que se da o que se encuentra en la biología. La tercera ley nos habla sobre la transmisión independiente o independencia de los caracteres, es decir, los rasgos son heredados independientemente, no existe relación entre ellos. Por lo tanto, un carácter no afecta la herencia de otro carácter. Yo les he mencionado, el color de los ojos no es un gen, son varios genes. Tenemos un conjunto de genes dominantes sobre otros, es decir, los que nos dan el color pardo. Los colores oscuros son dominantes en contra de todos los colores claros. En este punto vamos a ver el color y la forma, los dos caracteres a la vez.
para que vean que no hay una interdependencia, son totalmente independientes. Y entonces nosotros tenemos estos dos, esas dos formas. Las A's dan el color, las L's dan la forma. Es decir, si el verde es dominante, el amarillo es el recesivo. La L mayúscula es liso y la L minúscula es rugoso. De esta forma podemos ver que el primer organismo o los primeros organismos pueden tener estos caracteres, es decir, verde y liso, verde y rugoso, amarillo liso, amarillo rugoso, y del otro lado van a tener las mismas probabilidades. Y aquí, ¿cómo lo vamos a manejar? Igual, ponemos los dos alelos. Obviamente, y recuerden que son independientes. De un lado tenemos los alelos de un progenitor y del otro lado los alelos del otro progenitor. Y entonces ahí colocamos los cuatro. Y así en cada uno de ellos. Para tener el total de los alelos en la primera cuadrícula. Ahora vamos a poner los segundos. Ahí me falta uno porque es un error del diseño de la presentación, no es por otra cosa. Después van a ver qué va a aparecer. Y vamos a poner el segundo, que sería rugoso liso. Perdón, verde liso. Y en el siguiente ponemos también el mismo alelo o los dos alelos. Y en el siguiente también estos alelos. Ahora, ¿qué alelos tenemos? El A corresponde al verde, el A minúscula al amarillo, dominante y recesivo. L mayúscula al liso, L minúscula al rugoso, dominante y recesivo. Y vamos a ver el fenotipo. Entonces, ¿quiénes son verdes y lisos? Todos esos. Es decir, 9 individuos. ¿Quiénes son verdes y rugosos? Esos 3. 3 de 9. ¿Quiénes son amarillos y lisos? 3 de 9 una vez más. ¿Y quiénes son amarillos y rugosos? Solamente uno. Y al final vamos a tener este porcentaje de individuos con estas características: verdes lisos, verdes rugosos, amarillos lisos y amarillos rugosos. Si ya lo quieren ver de una forma diferente y más en claro, con colores, sería esta tabla. Y nos va a dar las mismas características. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos esto. Y para comprobar una vez que son independientes, podemos ver esto. ¿Qué probabilidad tenemos de tener un organismo con un alelo B mayúscula, B minúscula y C mayúscula, C minúscula? Los agarramos de forma independiente y solamente observamos los genes. ¿Qué probabilidad es B mayúscula, B minúscula de un medio? Es decir, 2 cuartos, y la mitad de 2 cuartos es un medio. ¿Qué probabilidad tenemos? C mayúscula, C minúscula es exactamente la misma. 2 cuartos, que la mitad sería un medio. Un medio por un medio es igual a un cuarto. Si nosotros observamos dónde se encuentran esta misma combinación, es decir, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, sería exactamente lo mismo, simplemente que con otras letras, pero solamente es la codificación. ¿Y qué observamos? Observamos que 4 de 16, que es lo mismo de 2 a 8, y es lo mismo a un cuarto. Es decir, tenemos los mismos números. Y una vez más estamos observando y comprobando que los caracteres son independientes unos de otros y podemos tener muchísima variabilidad. Y aquí estamos viendo solo 2 caracteres. Si tenemos más de 5, 6 o de 8 caracteres para expresar el color de los ojos, el color del cabello, la talla de las personas, el largo de las extremidades, el largo de diferentes caracteres que tengamos, pues vamos a tener muchísimos problemas o muchísimo trabajo para encontrar estas combinaciones. Y mientras más caracteres contemplemos, la probabilidad se incrementa también y es más complejo.
Ahora, no todo es tan sencillo. No todo es dominantes y recesivos. Y vamos a poner un ejemplo bien claro. Una vez más con nosotros. Nosotros sabemos que tenemos unos glóbulos rojos y esos glóbulos rojos van a tener proteínas globulares que funcionan como antígenos, que sería esta parte. Estos antígenos se encuentran en la membrana plasmática de los glóbulos rojos, de los eritrocitos. Y esto van a hacer que en el momento en que lleguen los anticuerpos, los reconozcan o no los reconozcan. Si no los reconocen, los van a dejar libres y no les van a atacar. Si los reconocen, los atacan y los destruyen. Es decir, el antígeno B, el antígeno B, si meten sangre tipo B al cuerpo de un organismo tipo A, ¿qué es lo que ocurre? El antígeno B lo reconoce y lo ataca y lo destruye. Entonces, las personas del grupo sanguíneo B no le pueden donar sangre a las personas del grupo sanguíneo A, bajo estas características o estas ideas, bueno, más bien sobre estos experimentos. De igual forma, en el caso del grupo B, tenemos antígenos B y anticuerpos A. Es decir, los anticuerpos A no reconocen a los antígenos B y no les causan daño. Sin embargo, si meten sangre tipo A un organismo tipo B, lo reconocen y lo van a destruir. Si en cualquiera de estas dos personas, A o B, meten sangre tipo AB, ¿qué es lo que ocurre? Si se fijan, los antígenos los reconocen. Es decir, tenemos antígenos A con anticuerpos B. Pero estos no reconocen a los antígenos, perdón, estos sí reconocen a los antígenos A y destruyen al eritrocito AB. Lo mismo ocurre con el antígeno B. Reconoce el anticuerpo B, reconoce el antígeno B y destruye el grupo AB. Por ello es que no pueden donar sangre las personas AB con respecto a y a B. ¿Y qué ocurre con los grupos sanguíneos sin sin antígenos? Y entonces aquí tenemos un pequeño problema. Nosotros conocemos como grupo O. Realmente no es O, es la ausencia. ¿Ausencia de qué? De antígenos. Es decir, aquí no hay antígenos. Si se fijan, el grupo A es porque tenemos antígenos A. El grupo B es porque tenemos antígenos B. El grupo AB es porque tenemos antígenos A y antígenos B. Aquí no existen. Entonces no puede ser llamado un grupo O, sino más bien es el grupo 0. Pero por conveniencia, y lo hemos manejado tanto tiempo, lo vamos a dejar como O. Pero ustedes ya saben en este punto y en este instante que debería de ser 0. Aquí nomás es para explicarles nuevamente de lo que les hablé de si son o no son compatibles. Aquí son compatibles, en el anterior no eran compatibles, destruyen o no destruyen otras células. Y esto es la parte interesante. Si ustedes tienen un grupo B, A puede donar a personas tipo A, pero no a B ni a B. Pero a las personas ausentes u O sí le pueden donar. Las personas tipo B no le pueden donar a las personas A, pero sí a las B, no a las AB y sí a las O. Las personas AB no pueden donar, pueden recibir sangre de las personas A, de las personas B, de las personas AB y de las personas ausentes u O. Las personas ausentes no pueden recibir de A, B, AB, pero sí pueden recibir de O. Entonces, el grupo O serían los donadores universales y el grupo AB son los aceptores universales, es decir, pueden aceptar cualquier tipo de sangre, pero no le pueden donar a cualquier persona. Tienen sus bemoles. Y el grupo O le puede donar a todos, pero no puede recibir de todos, solamente de O. Ahora, cuando estamos hablando del grupo RH,
estamos hablando de los cromosomas. Este locus se encuentra en el cromosoma 1 y es el que nos va a dar otras características. Ya sería de balde ahorita explicarles cómo funciona bajo esta tabla. Mejor ustedes la analizan y van viendo por qué le pueden donar a ciertas personas y no le pueden donar a otras personas. Y por cierto, voy a regresar una diapositiva. Si ustedes son individuos de grupo A y quieren tener hijos con personas del grupo B, no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque sus hijos tendrían dos tipos de sangre que no son compatibles. Y eso es lo que es algo bien importante que se hace cada vez que uno se quiere casar por lo legal, por vías legales. Nos piden hacernos pruebas de sangre para ver nuestra sangre y ver qué tanta probabilidad tenemos de que seamos o que tengamos hijos sin que tengan algún problema debido a la sangre. Porque obviamente el tipo de sangre B no es compatible con la A en ninguno de los dos puntos. Tenemos problemas. De igual forma con el grupo AB. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con quién tenemos o con quién procreamos. Este tipo o esta clase es bastante interesante bajo estas características. Este tipo de cosas se llaman codominancias, es decir, cuando el alelo dominante existe en los dos puntos, es decir, el alelo A es dominante, el alelo B es dominante y los dos se pueden expresar como AB. Esa es una codominancia. También lo podemos ver una dominancia parcial o una codominancia en ese tipo de organismos. Tenemos un fenotipo rojo, que sería el dominante, un fenotipo blanco, que sería el recesivo, u otro dominante, que realmente eso sería un segundo dominante, y el resultado o el producto o la cría sería de un color rosado. Es decir, se combinan los dos para dar este tipo de características. Y ese color rosado es el que sería el carácter codominante. Que queden claro, la codominancia no se puede medir bajo las leyes de Mendel, bajo el cuadro de Punnett tampoco, porque es una combinación de caracteres que los dos o todos ellos se están expresando al mismo tiempo. Y eso es muy común en algunos caracteres, por ejemplo en el color de las flores, en el color de algunos ojos, de algunos animales, en nosotros no, sino de otros animales. Y este sería otro ejemplo, donde tenemos rojos y amarillos y la cría o el resultado siempre van a ser lilas. Otro tipo de herencias genéticas que no están ligadas o no tienen relación con las leyes de Mendel son las herencias ligadas al sexo. Es decir, esas enfermedades o esas características que pasan de generación en generación, pero solamente se expresan en un género, ya sea en el hombre o ya sea en la mujer. Por ejemplo, en este caso que estamos observando es la hemofilia, donde las mujeres son portadoras. Los hombres no lo presentan. Y es una cosa relativamente sencilla. Tenemos ahí cómo se mueven estos cromosomas o estos genes hacia las crías, hacia las cuatro probabilidades de cualquiera de ellos, que cualquiera de ellos lo pudiera haber presentado. Y entonces vemos en la primera que es XX, pero no llevan el gen de la hemolinfa. Entonces en el primer punto los dos no se ven afectados. En el segundo caso tenemos la hija y el hijo afectado. Si se fijan, la hija tiene el mismo genoma que la madre. Es decir, para que se pueda expresar la hemolinfa, el gen X o el gen H' debe de estar presente. Si existe otro... y es un gen recesivo. Entonces, si nosotros lo ponemos
un gen, un cromosoma 23X con este gen recesivo y lo colocamos con un Y, pues obviamente no hay un gen dominante, porque el gen Y no presenta estos, perdón, el cromosoma Y no presenta estos genes. Por lo tanto, el gen recesivo del hemolinfa se expresa. Y entonces los hombres o los varones son los que se encuentran afectados. Y son hemofílicos. En el caso de que la hembra presente este carácter, es decir, que sea hemofílico, las mujeres lo que ocurre es que van a morir antes de nacer. Son de esos problemas que se dan en muchos embarazos, que hay abortos esporádicos y eso puede ocurrir por este tipo de consecuencias o este tipo de problemas, como se puede ver en la tabla de la derecha. Al final, si tenemos una hembra XX con dos genes en el cromosoma 23 que son recesivos, se expresan y muere la persona. A diferencia de los hombres, si tenemos el cromosoma 23 X y el cromosoma Y, tenemos el gen recesivo H', perdón, H minúscula, y el organismo va a ser hemofílico. Es decir, todos los varones padecen de hemofilia y las mujeres son las portadoras. Y solamente si presentan este gen recesivo o este alelo recesivo. Si no lo presentan, no pasa nada. Otro punto importante sería el daltonismo. Si ustedes se fijan, tenemos portadores y no portadores. En el caso de las mujeres y de los hombres, que sería en la imagen de la izquierda, tenemos la parte femenina y la parte masculina. Y cómo se van a segregar los diferentes alelos. Tenemos nuestro alelo que no presenta el gen de daltonismo y tenemos el gen que presenta el daltonismo. Y tenemos la parte que no presenta daltonismo y el cromosoma Y. El gen que presenta daltonismo es el que va a tener esta estructura y una vez más, como es un alelo recesivo, necesitan que se presenten los dos para que se expresen. En el caso de que sea mujer, como sería en el segundo caso, que solamente teniendo dos daltonismos o dos alelos recesivos se expresa. Y en el caso de los hombres, al ser un gen Y, un cromosoma Y, no va a presentar el par de este alelo y se va a expresar el recesivo. Y los hombres con un solo alelo recesivo pueden ser daltónicos. Ahora, si estos genes que se heredan de generación en generación y solo se heredan a través de que están ligados al sexo, depende de dónde se encuentren. Si se encuentran en el cromosoma Y, se llaman caracteres holándricos. Si se presentan en el cromosoma X, se llaman caracteres ginándricos. Y así es como vamos a reconocer los caracteres ligados al sexo, al masculino o al femenino. Si es de masculino a masculino, si es de masculino hacia las crías, es holándrico. Si es femenino hacia las crías, es ginándrico. Bueno, hasta aquí le dejamos en esta presentación. Es un poco larga. La última parte creo que les va a costar trabajo. Lo vamos a retomar en la clase. Tengan todas sus preguntas bien preparadas para analizarlo detenidamente. La sangre, dominantes y recesivos nuevamente, el cuadro de Punnett, la herencia ligada al sexo y la codominancia. De hecho, la codominancia es la más sencilla. Entonces, hasta aquí le dejamos.